Mis padres se volvieron locos cuando me compré una casa para mí, y no una para mi hermana. Mis padres casi pierden la cabeza cuando se enteraron de que había comprado una casa para mí, y no para mi hermana. Desde siempre supe que en mi familia había un hijo favorito, y adivina qué, no era yo. Emily, mi hermana, era la niña de oro, la que nunca metía la pata, la que siempre tenía todo al alcance de la mano. Yo, en cambio, era el plan de respaldo, el que debía asumir responsabilidades, resolver problemas y, si era necesario, sacrificarse. Durante años acepté ese papel sin protestar, pero llegó un momento en el que pensé, ya basta. Creciendo, el patrón era evidente. Emily recibía ropa nueva, tutores privados, vacaciones de ensueño, mientras que yo recibía discursos sobre trabajo duro e independencia. A los 16, mientras ella hacía las maletas para un verano en Europa, yo estaba detrás de la parrilla de un mugroso restaurante de carretera, dando vueltas a hamburguesas grasientas. Cuando pregunté por qué no podía hacer algo parecido a lo suyo, mis padres me respondieron que debía entender las prioridades. Traducción: el futuro de Emily era la prioridad, el mío, no tanto. Al principio no me llené de rencor. Pensé que así era como funcionaba la vida, los padres apuestan por el hijo que creen que tiene más proyección y el otro aprende a valerse por sí mismo. Y eso fue lo que hice. Trabajé mientras estudiaba en la universidad, viví en pisos diminutos con compañeros que olvidaban pagar el alquiler, y me salté salidas y fiestas para guardar cada dólar que podía. No tenía claro para qué estaba ahorrando, pero sabía que necesitaba una red de seguridad, porque si me caía, nadie iba a tenderme la mano. Al graduarme, me vi ante dos caminos: romperme el lomo en un trabajo mal pagado o jugármela. Decidí arriesgarme, invertí mis ahorros en abrir un pequeño taller de reparación de autos. No era nada glamuroso y el primer año fue durísimo, noches largas, fines de semana enteros con los codos enterrados en grasa de motor. Pero la cosa empezó a funcionar. Para el quinto año ya ganaba lo suficiente para pensar, por primera vez en serio, en tener mi propia casa. Mis padres sabían de ese sueño. Cada vez que lo mencionaba, sonreían, y, de pronto, el tema cambiaba. Mi mamá suspiraba con dramatismo: Emily lo está pasando mal, la renta está por las nubes. Mi papá agregaba: solo necesita un poquito de ayuda, le vendría bien un lugar estable donde vivir. Nunca lo dijeron tal cual, pero el mensaje estaba claro: yo debía ser el que resolviera sus problemas. Y eso, a pesar de que las dificultades de Emily eran más bien consecuencia de sus propias decisiones. Mientras yo trabajaba turnos de 16 horas, ella se daba la gran vida: viajes, bolsos de diseñador, cenas en lugares caros. Pero, por algún motivo, siempre era ella la que necesitaba ayuda. Y ahí estaba también el tema del dinero. Durante años, ayudé a mis padres, pagué reparaciones, facturas inesperadas e incluso les di efectivo extra cuando las cosas se ponían feas. Al principio no me importaba, eran mis padres. Pero luego empecé a notar cosas: mi mamá estrenando bolso, mi papá luciendo un reloj caro. Pensé que tal vez habían ahorrado, hasta que entendí que ese dinero terminaba en el estilo de vida de Emily. Y un día, todo me quedó clarísimo. Pasé por su casa para dejar algo, al cruzar la cocina, escuché mi nombre. Me quedé quieto, fingiendo mirar el teléfono. Estoy segura de que hará lo correcto, dijo mi mamá. Es responsable, ha ahorrado por años, añadió mi papá. No puede dejar que ella pase por dificultades. Es su hermana. ¿Dificultades? ¿Emily? La misma que jamás había pagado alquiler y que aún tenía a mis padres cubriéndole la tarjeta de crédito. En ese momento entendí: tenían un plan. Y en ese plan, yo compraría una casa, no para mí, sino para ella. Ni siquiera pensaban pedírmelo, daban por hecho que lo haría. Quise entrar y encararlos, pero sabía cómo acabaría: me llamarían egoísta. Me soltarían sermones sobre familia, responsabilidad, y lo afortunado que era por haber triunfado, mientras Emily luchaba. Así que me fui, sin decir nada. Esa noche me quedé mirando el techo de mi minúsculo estudio, con la luz parpadeante de la cocina aún sin reparar, repasando cada sacrificio, cada vez que me dijeron que esperara mi turno. Pensé en cómo reaccionaría Emily si supiera el plan. ¿Le daría vergüenza? ¿Me agradecería? ¿O simplemente lo asumiría como algo natural? La respuesta llegó al día siguiente. Emily me llamó, emocionada, hablando sin parar de una casa que había encontrado: 3 habitaciones, patio trasero. Es perfecta, dijo. Esperé a escuchar su plan para pagarla, pero no llegó. No lo necesitaba, en su mente, el asunto estaba resuelto.
Incluso tuvo el descaro de ofrecerme la habitación de invitados si algún día necesitaba un lugar donde quedarme. Ese fue el momento en que decidí que no jugaría su juego. Al día siguiente, hice exactamente lo que todos esperaban, compré una casa. Pero no la que tenían en mente. No dije nada, no hice anuncios ni di explicaciones. Encontré un lugar que me encantaba, dejé el depósito y firmé. No era enorme, pero era mía. La primera cosa en mi vida que, de verdad, era solo mía. Yo pensaba que iba a tener un margen de maniobra antes de que mi familia se enterara. Quizás unos meses, tal vez un año entero si tenía suerte. Pero la vida tiene esa manía de pisar el acelerador cuando menos lo esperas. Estaba en plena faena instalando mi nueva cocina, arrancando esas ridículas calcomanías de Vive, Ríe, Ama que el dueño anterior había pegado por todas partes, cuando mi teléfono empezó a volverse loco. Llamadas perdidas, mensajes sin leer, mi mamá, mi papá, Emily, e incluso primos lejanos con los que no había hablado en una década. Y entonces apareció el mensaje que me dio un vuelco en el estómago. ¿Por qué nos enteramos por el agente inmobiliario de que compraste una casa? No tenía ni idea de cómo habían recibido esa información. Tal vez el agente soltó algo en una conversación inocente, o quizás Emily había estado mirando las mismas propiedades y alguien conectó los puntos. El motivo daba igual. Lo importante era que mi jugada ya estaba sobre la mesa, y ahora venía la verdadera pelea. En cuanto leí ese texto, supe que la luna de miel con mi casa había terminado. El teléfono no dejaba de vibrar, llamadas cargadas de enojo, mensajes preocupados pero con ese trasfondo de «nos traicionaste». Yo no respondí. Sabía que si contestaba, terminaría metido en una discusión donde girarían todo para pintarme como el malo de la película. Me concentré en lo mío. Si ese día tenía que lidiar con algo, iba a ser con el espantoso papel tapiz del salón. Pero entonces sonó el timbre. Y sin siquiera mirar, supe quién era. Abrí la puerta y allí estaban mis padres. No tenían cara de «vinimos a ver tu nuevo hogar», sino de directivos de empresa listos para discutir una cláusula incumplida. La mirada de mi madre era una mezcla de decepción y dramatismo, la que usaba cuando olvidaba llamarla en su cumpleaños. Mi padre estaba de brazos cruzados, con ese aire de «vamos a negociar y tú vas a ceder». Antes de que cruzaran el umbral, ya me había mentalizado. Lo que siguió durante 20 minutos fue exactamente lo que me imaginaba: acusaciones, reproches, un repaso al mantra de «somos familia». Mamá me soltó que Emily estaba destrozada y que ahora no sabía dónde viviría. Papá remató diciendo que contaban conmigo para hacer lo correcto. Y mi favorita: después de todo lo que hicimos por ti. ¿Todo lo que hicieron por mí? ¿Cobrarme alquiler cuando era un adolescente? ¿Esperar que yo financiara mi carrera mientras pagaban el guardarropa de lujo de Emily? ¿Dejarme trabajar en 2 empleos mientras ella pasaba fines de semana en spas? Si acaso, yo había devuelto 10 veces más de lo que recibí. Podía sentir como mi paciencia se agotaba, pero no me rebajé a gritar. Solo asentí y los dejé hablar. Aprendí hace tiempo que discutir con ellos era inútil, no vienen a escuchar, vienen a imponer su versión de la historia. Hasta que llegó el golpe final. Con una calma que olía a manipulación, mi madre me dio 2 opciones: transferirle la casa a Emily o ser excluido. Tuve que morderme la lengua para no soltar una carcajada. ¿Excluido de qué? ¿Del amor condicionado que siempre ofrecían? ¿De la misma familia que nunca me dio nada sin esperar el doble de vuelta? Les dije que lo pensaría. Mentira, claro. Solo quería que se largaran. Salieron con esa expresión de «lo tenemos acorralado». Yo cerré la puerta, fui a la cocina, abrí una cerveza y me senté a mirar el teléfono, lleno de notificaciones. Entre ellas había un mensaje de Emily. Ya imaginaba el tono, algo sobre cómo le estaba arruinando la vida y cómo había contado conmigo. Lo abrí, y encontré oro puro. No porque lo que dijera fuera nuevo, sino porque no iba dirigido a mí. Lo había enviado por error al chat familiar en vez de al destinatario real. Era un plan, negro sobre blanco, describiendo cómo ella y mis padres iban a quebrarme. Cómo iban a presionarme hasta que cediera y les entregara la casa. Y ahí estaba, la confirmación absoluta: no se trataba de justicia ni de amor fraternal. Era un ataque coordinado, y yo era el recurso que pretendían exprimir. Tomé una captura, la guardé y me quedé mirando la pantalla un buen rato. No sentí rabia ni tristeza. Fue como si, de repente, todo se aclarara. Para ellos nunca fui familia, siempre fui una billetera con patas. Esa noche decidí que no iba a entrar en su juego. No iba a dar discursos ni explicaciones.
Les iba a mostrar, con hechos, que ya estaba harto. A la mañana siguiente me levanté con un plan. Si querían guerra, la tendrían, pero en mi terreno. Lo primero fue blindar mis finanzas, cambié todas mis contraseñas, revisé mis cuentas y coloqué cámaras de seguridad alrededor de la casa. Conociéndolos, no descartaba que intentaran algo extremo. Luego busqué a un abogado. No sabía si podían inventar algún lío legal, pero no iba a dejar cabos sueltos. Después de contarle todo, me aseguró que, mientras la escritura estuviera solo a mi nombre y no hubiera firmado nada para Emily, estaba a salvo. Buenas noticias, pero igual no pensaba relajarme. Ese mismo día, Emily me escribió: estoy dispuesta a hablar, pero solo si vas a arreglar las cosas. Lo ignoré. Horas más tarde, llegó otro mensaje, esta vez de mi mamá: me preocupa tu actitud. Deberíamos cenar en familia para hablarlo. Sí, claro. En lugar de morder el anzuelo, decidí invertir la jugada. Si creían que podían manipularme con presión, yo iba a devolverles un poco de la misma medicina. Abrí mis redes sociales y publiqué algo sencillo, sin drama ni indirectas. Una foto de mi nueva casa y un pie de foto que decía: por fin en casa. Trabajé duro para lograrlo, y es todo mío. La reacción fue inmediata. Las felicitaciones empezaron a llegar de todos lados. Amigos, primos, conocidos, todos comentando lo mucho que me lo merecía. Y yo sabía que Emily había visto la publicación, aunque no dejó ni un me gusta. Unas horas después, apareció su mensaje. Esta vez, sin filtros. Me soltó un párrafo entero, acusándome de egoísta y de haberla humillado al presumir mi compra en público. Por lo visto, algunos de sus amigos le habían preguntado por qué no estaba comprando una casa si yo podía hacerlo. Su orgullo recibió un golpe directo, y no lo tomó bien. Luego sonó el teléfono. Era mi papá. Y ahí sí que se acabó la fachada de preocupación y de somos familia. Esta vez estaba furioso. Me acusó de avergonzarlos, de ser un desagradecido. Lo dejé hablar hasta que se le acabó el aire. Cuando terminó, le di mi respuesta más corta y más clara. No. Eso fue todo lo que dije antes de que llegaran las amenazas. Si no haces lo correcto, olvídate de volver a pisar esta casa. A lo que pensé, suena como un trato justo. Por primera vez en mi vida, no sentí ni una pizca de culpa por mantenerme firme. No tenía esa sensación de que les debía algo, porque la realidad era que no les debía nada. Así que bloqueé el número de Emily, silencié las llamadas de mis padres, pedí barbacoa de mi restaurante favorito y me acomodé en el asiento de mi Porsche, con una cerveza fría, viendo la puesta de sol sobre la propiedad que había sudado para pagar. Por primera vez, me sentí libre. Claro que la paz no duró. A la mañana siguiente, mi correo estaba repleto de mensajes nuevos. Emily había activado el modo crisis total y mis padres estaban en plena operación del control de daños. Algunos familiares habían visto mi publicación y comenzaron a hacer preguntas incómodas, justo lo que ellos no querían. Casi podía imaginarme la escena, mi madre intentando maquillar la historia para no quedar mal, mi padre repitiendo su discurso sobre el deber familiar y lo mucho que los había traicionado, y Emily, bueno, Emily se había desatado. No solo estaba echando pestes en el chat familiar, sino que también había llevado su queja a las redes sociales. Revisé sus últimas publicaciones y ahí estaba, párrafos dramáticos sobre su vida difícil, sobre cómo había sido traicionada por los más cercanos, y sobre su lucha por encontrar un lugar donde vivir. Casi escupo el café cuando vi su último movimiento, había creado un GoFundMe. Sí, así como lo lees. Una campaña titulada Ayuda a Emily a conseguir la casa que se merece. La audacia, sinceramente, era digna de estudio. En la descripción se pintaba como la pobre hermana abandonada por su despiadado hermano justo cuando más lo necesitaba, y, por supuesto, omitía por completo que esperaba una casa gratis sin haber movido un dedo para ganársela. En total, 250 pesos recaudados. Probablemente de algún amigo igual de consentido. Me decepcionó un poco. Si vas a montar una estafa, al menos hazla bien. Pero lo cierto es que aquello estaba empezando a rozar lo ridículo. Tenía que cortarlo antes de que se saliera de control. No me interesaba convertirlo en un circo en Internet, pero tampoco iba a quedarme callado mientras me ensuciaban el nombre. Así que lancé mi última jugada. Publiqué en redes las capturas de pantalla del mensaje donde Emily, sin pudor, admitía que planeaba con mis padres presionarme para entregarle la casa. Sin comentarios, sin adjetivos, solo la evidencia y un título breve, aclarando algunos malentendidos. El resto lo hizo Internet. En cuestión de horas, empezaron a llover críticas hacia ella.
Amistades que antes la defendían desaparecieron de su lado, algunas incluso se voltearon contra ella al darse cuenta de que las había manipulado. Emily borró su GoFundMe y cerró sus redes. Mis padres tampoco estaban manejando bien la presión. Algunos familiares comenzaron a escribirme directamente para preguntarles por qué pensaban que estaba bien exigirle una casa a un hijo mientras le daban todo a otro. Al final del día, el chat grupal quedó en silencio. Sin sermones. Sin llamadas pasivo-agresivas. Solo silencio. Y fue glorioso. Me recosté viendo cómo el sol se escondía, con el teléfono limpio de notificaciones, una bebida fría en la mano y mi música sonando de fondo. Por primera vez en años, no estaba esperando el próximo golpe. No me preocupaba si mi familia aprobaba mis decisiones. Había hecho lo correcto para mí, y con eso bastaba. Ese silencio duró una semana entera. Ni un mensaje, ni una llamada. Pensé que quizá estaban planeando un último ataque, pero parecía que, al fin, se habían dado cuenta de que no iba a ceder. Tal vez la vergüenza pública les había pegado. Tal vez estaban reagrupándose. Fuera como fuera, yo no pensaba relajarme. Y entonces, cuando ya me estaba acostumbrando a mi nueva paz, llegó la sorpresa, un correo certificado. Un sobre grueso con la dirección de mis padres impresa en la esquina. Del tipo que nunca trae buenas noticias. Me senté en la mesa de la cocina, café en una mano y abre cartas en la otra, preparándome para lo que fuera. Era una notificación legal. Mis propios padres estaban amenazando con demandarme. Tuve que leerlo 2 veces para estar seguro de no estar soñando. Según el documento, decían que los había engañado, haciéndoles creer que estaba comprando la casa, para el beneficio de la familia, y que me había enriquecido injustamente a su costa. Absurdo. Jamás le prometí a nadie regalar mi casa. Pero su desesperación había roto cualquier límite. Y lo mejor, exigían una compensación económica por el daño emocional que, supuestamente, le había causado a Emily. Así es. Estaba tan angustiada por no recibir una casa gratis que pensaron que merecía dinero. Hice lo que cualquier persona racional haría. Me reí. Luego, llamé a mi abogado. La conversación fue breve. Mi abogado apenas contuvo su propia diversión cuando me dijo que este caso no tenía ninguna posibilidad de sostenerse en los tribunales. En el mejor de los casos, era una táctica de miedo. En el peor, un último esfuerzo desesperado para manipularme para que cediera. De cualquier manera, no estaba preocupado. Pero tampoco iba a dejarlo pasar. Si querían intensificar las cosas, yo las intensificaría de vuelta. Hice algunas llamadas más. Una a mi banco, solo para verificar 3 veces que todo estaba bloqueado. Otra a un cerrajero, para reforzar la seguridad de mi casa. Luego, hice lo que sabía que los llevaría al límite, les envié a mis padres una carta certificada a cambio, informándoles que cualquier acoso adicional resultaría en acciones legales. 2 días después, se reanudaron las llamadas telefónicas. Primero mi mamá. Luego mi papá. Luego Emily. Los ignoré a todos. Dejaron mensajes de voz. Algunos disculpándose. Otros todavía tratando de culparme. El de mi mamá fue el mejor. Pasó de sollozar a estar furiosa en un solo mensaje, exigiendo saber cómo podía darle la espalda a mi propia familia por algo tan pequeño como una casa. ¿Pequeño? La ironía casi me derriba. Si era tan pequeño, ¿por qué estaban dispuestos a ir a los tribunales por eso? Finalmente, al tercer día, contesté cuando mi papá llamó. Se saltó las cortesías. Directo al grano. Dejarían todo si simplemente aceptaba llegar a un acuerdo con Emily. Le dije que no había nada que resolver. Esa fue la gota que colmó el vaso. Explotó, despotricando sobre lo egoísta que era, como los había traicionado, como ningún hijo suyo trataría a su familia de esta manera. Era el tipo de discurso que había escuchado una docena de veces antes. Pero esta vez, no sentí nada. Lo dejé hablar. Luego, cuando finalmente se quedó sin aliento, le dije con calma. No tengo nada más que decir. Te deseo lo mejor. Espero que sigan adelante. Y colgué. Y eso fue todo. Las amenazas legales cesaron. La culpa desapareció. Mis padres finalmente parecieron entender que no iba a ceder. ¿Y Emily? Bueno, se quedó en silencio. O se dio cuenta de que no obtendría nada de mí. O encontró otro objetivo al que aferrarse. Por primera vez en mi vida, me sentí libre.
No más manipulación. No más obligaciones. Solo yo, mi casa y un futuro que realmente me pertenecía. Había ganado. Las primeras semanas de libertad fueron una adaptación. Había pasado tanto tiempo esperando la siguiente ronda de manipulación que se sentía extraño despertar sin temer un mensaje de texto pasivo-agresivo u otra emboscada familiar. Mi casa realmente se sentía como un hogar ahora. No solo un hogar que tenía que defender. Por primera vez, podía concentrarme en mí mismo. Adquirí una rutina sólida. Despertar temprano. Ir al gimnasio. Cocinar comidas de verdad en lugar de comprar comida rápida para llevar. Finalmente, tuve el tiempo y la energía para disfrutar de las pequeñas cosas, como sentarme en mi porche con una taza de café y ver cómo se despertaba el mundo. Era el tipo de paz que nunca me di cuenta de que necesitaba. Pero, por supuesto, la paz nunca dura para siempre. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, escuché que llamaban a la puerta. Mi instinto me dijo exactamente quién era antes de que siquiera mirara. Efectivamente, Emily estaba parada en mi porche, pareciendo menos la hermana con la que crecí y más como una vendedora de puerta en puerta en el último día del trimestre. La confianza autoritaria se había ido, reemplazada por algo que casi parecía desesperación. Casi no la dejé entrar. En cambio, salí con los brazos cruzados, esperando el guión que hubiera preparado. Comenzó con una pequeña charla incómoda, forzada, como si estuviera leyendo un guión mal ensayado. Luego vino la verdadera razón por la que estaba allí. He pensado en todo y me he dado cuenta de que he sido un poco injusta. Ya no pido una casa, me aseguró. Solo, un lugar donde quedarme. Solo por un tiempo. Casi me reí. ¿Un tiempo? Claro. ¿Y luego qué? La dejo mudarse y de repente estoy pagando sus facturas mientras ella se relaja en mi sofá. ¿Quejándose de lo injusta que es la vida? Ni hablar. Mantuve mi respuesta simple. Tienes padres que se han desvivido por ti. ¿Por qué no quedarte con ellos? Fue entonces cuando salió a la luz la verdad real. Ya no era bienvenida allí. Aparentemente, después de todo lo que sucedió, la reputación de nuestros padres se vio afectada. Los parientes que solían permitir su comportamiento no se apresuraron a ponerse de su lado. Incluso algunos de los amigos de Emily se habían distanciado. Resulta que cuando te vuelves viral por intentar estafar a tu propio hermano, la gente no quiere que la asocien contigo. Emily no solo buscaba un lugar donde quedarse. Buscaba escapar del desastre que había creado. No mordí el anzuelo. Le dije que ya no estaba interesado en desempeñar ese papel. Sin resentimientos, pero no soy responsable de solucionar los problemas que tú creaste. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, su expresión cambió. La falsa humildad desapareció, reemplazada por la misma amargura de siempre. Me llamó egoísta. Dijo que la familia debería ayudarse mutuamente. Simplemente me encogí de hombros. Se fue furiosa, haciendo una salida dramática que podría haber funcionado cuando éramos niños. Pero todo lo que sentí fue alivio. Unos días después, pasé por el centro comercial para comprar algunas cosas. Mientras esperaba en la fila de una cafetería, escuché una voz familiar. Era Emily, hablando en voz alta con alguien en una mesa cercana. No estaba tratando de escuchar a escondidas, pero cuando la voz de tu hermana resuena como un megáfono, es difícil no hacerlo. Se quejaba en voz alta. De lo dura que era la vida ahora. De cómo tenía que conseguir este trabajo, un trabajo de verdad, como una persona normal. Continuó hablando de lo agotador que era, de cómo no podía creer que la gente hiciera esto todos los días. Mientras tanto, la mujer con la que estaba hablando parecía estar a segundos de recordarle a Emily que la mayor parte de la población había estado haciendo exactamente eso desde siempre. Me mordí el labio para no reírme. Era demasiado bueno. En lugar de decir nada, tomé mi café y pasé junto a su mesa. Ni siquiera me notó. Pero al salir, no pude evitar sonreír. Por primera vez en mi vida. No era yo quien lidiaba con el drama de Emily. Alguien más tuvo que escuchar su monólogo sobre las injusticias de la vida. Y sabes qué, eso estaba bien para mí. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto de mi mamá. Un último intento desesperado de hacerme sentir culpable para que reconsiderara algo sobre cómo la familia permanece unida y cómo no podía creer lo frío que me había vuelto. Lo ignoré. Habían pasado años dejando en claro que yo no era realmente parte de su definición de familia, a menos que les fuera útil. Ahora, finalmente entendía algo importante. No era frío.
Simplemente había terminado. Y por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de dar explicaciones a nadie.